En este caso tenemos dos activos, A y B. Tenemos retorno esperado, 10 y 16. Desviación estándar de los retornos, 1 y 2. Y la correlación del retorno de A y el retorno de B nos dicen que es 0. No hay correlación entre los dos activos. Bueno, además no se permiten posiciones cortas. Cuando hagamos composición de portafolio no puede haber participaciones negativas. Bien, en la parte A, ¿cuál es la composición, rentabilidad esperada y riesgo de la cartera de mínimo riesgo? ¿Cuál es la cartera de mínimo riesgo? Tenemos claro que estos dos activos no tienen correlación. ¿De acuerdo? La correlación es 0. Así que cualquier portafolio que armemos, la varianza será la participación de A, llamémosla alfa, al cuadrado por la varianza de A, más 1 menos alfa al cuadrado por la varianza de B. ¿Cómo podemos hacer el menor riesgo posible si sabemos que la varianza de A es 1% y la varianza de B es 2%? El menor riesgo lo lograremos cuanto más peso le demos a este activo que tiene la menor varianza. ¿Ok? El 100% se tiene que repartir entre los dos. Cuanto menos le demos a este que aporta más, mejor. Entonces, la cartera de mínimo riesgo será una cartera donde solo se elige el activo A. Esa sería la cartera de mínimo riesgo. Entonces, composición 100% A, rentabilidad esperada 10% y riesgo 1% si lo estamos midiendo como desviación estándar. Aquí cometí un error, estábamos comparando 1% al cuadrado y 2% al cuadrado. Igual, el resultado es el mismo en términos de que A es el activo menos riesgoso, la cartera de mínimo riesgo, al no haber correlación entre los dos activos, sería invertir solo en A. Segundo, la cartera de máxima rentabilidad esperada. Bien, máxima rentabilidad. Veamos cómo se ve esa ecuación. La rentabilidad esperada de un portafolio conformado por A y B sería alfa por la rentabilidad esperada de A más 1 menos alfa por la rentabilidad esperada de B. Aquí algo similar a lo que pasó en la parte anterior. Vamos a tener que la rentabilidad del portafolio será un promedio ponderado de las dos rentabilidades. Como la rentabilidad de A es 10 y la rentabilidad de B es 16, está claro que cuanto más nos pongamos o le pongamos más peso a B, mejor. Entonces, la máxima rentabilidad ocurrirá acá cuando el inversionista invierta solo en B. Entonces, composición 100% B, rentabilidad esperada la misma de B, 16%, y riesgo, nos pedían, sí, medidas de riesgo, bueno, la desviación estándar sería 2%, la varianza 4%, 4 por 1000. 4 por 10.000, perdón. Bien.
Pasamos a la pregunta B o a la parte B. Nos dicen ahora que hay un activo libre de riesgo cuya rentabilidad es 5%. ¿Okay? Tenemos un activo libre de riesgo a una tasa de 5%. Y se le permite a este inversionista conformar un portafolio combinando una de las dos acciones con el activo libre de riesgo. Y nos preguntan cuál debería elegir. Si lo queremos ver gráficamente, debería elegir aquella que le permita formar esa línea recta con la mayor pendiente posible para poder acceder a la mayor curva de indiferencia. En otras palabras, nos va a interesar entre A y B cuál de las dos tendría el mayor ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, recordemos, nos mide el retorno esperado del activo menos la tasa libre de riesgo dividido entre la desviación estándar de los retornos de ese activo o portafolio. Bien, para la acción A, el ratio de Sharpe sería 10% menos 0.05 dividido entre 0.01. Y este valor es 5%, entre 1%, nos da un ratio de Sharpe de 5. Y si vamos a la acción B, el ratio de Sharpe en el caso de B, fórmula similar, reemplazo los datos directamente, sería 0.16 menos 0.05 entre 0.02. Y entonces, si bien tenemos acá 0.11 entre 0.02, llegamos a un ratio de Sharpe de 5.5. Entonces, al ser mayor el ratio de Sharpe del activo B que el de A, preferirá formar un portafolio combinando el activo libre de riesgo y este activo B, porque será el que le dará esa recta con la mayor pendiente posible para acceder a la mejor curva de indiferencia, la curva de indiferencia que le dé más utilidad. Bien. Vamos a resolver la parte C. En la parte C nos dicen que el portafolio de mercado está formado por 64.5% de acciones de A y el resto de acciones de B. Entonces será 35.5 lo que está conformado por acciones de B. ¿Cuál será la rentabilidad y el riesgo de un portafolio con beta igual a 1? Recordemos que beta igual a 1 es equivalente al portafolio de mercado. Para que un activo tenga una beta igual a 1 es porque su comportamiento es exactamente igual al del portafolio de mercado. Y nos dan como dato la tasa libre de riesgo de 5%. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a ese portafolio de mercado? Bueno, el primer dato que podemos hallar es cuál será su retorno esperado. Su retorno esperado lo podemos construir con la información que tenemos. 0.645 es la participación de A, lo multiplicaremos por el retorno esperado de A, que es 10%. Y B
es 0.355 su participación, lo multiplicaremos por el retorno esperado de B, que es 0.16. Estas operaciones nos dan un retorno esperado del portafolio de mercado de 0.1213. La desviación estándar de los retornos de este portafolio de mercado, bueno, será la participación del primero, 0.645 elevado al cuadrado, por la varianza del primero será 0.01 al cuadrado, más la participación del segundo, 0.355 al cuadrado, multiplicado por la varianza del segundo de B, que será 0.02 al cuadrado. Recuerden que en este ejercicio lo que tenemos como dato son las desviaciones estándar de los retornos, no la varianza. Bien, todo esto elevado a la 0.5 o raíz cuadrada, como querramos verlo. ¿Por qué no hay un tercer término? Porque recordemos que la correlación es igual a 0. Entonces el tercer término lo podemos poner, pero se va a hacer 0, ya que la correlación es 0. Bien, resolviendo esta operación, tenemos que la desviación estándar de los retornos es 0.0096. Bien, entonces la pregunta es ¿cuál es la beta del activo A? Recordemos la ecuación de valorización del KPM o la ecuación del mercado de activos, la línea del mercado de activos, nos dice que el retorno de A tiene que ser la desviación, la tasa libre de riesgo más el beta o la beta de este activo A multiplicado por la prima de riesgo de mercado, que es el valor esperado o el retorno esperado del portafolio de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Tenemos algunos datos? Sí. El retorno esperado de A es 10%. La tasa libre de riesgo es 0.05. Beta es la incógnita. El retorno del portafolio de mercado lo hallamos antes, 0.1213. Menos la tasa libre de riesgo. Esta diferencia es la prima de riesgo de mercado. Con esos datos, el valor de la beta de la acción A será 0.701, que es la pregunta que nos habían planteado. ¿Cuál es el valor de la beta?